¿Podemos comer todo animal de la tierra? ¿La Torá prohíbe comer cerdo? ¿Por qué? A la luz de la Torá y confirmado por la ciencia. Querido Sahim, sé que este tema la mayoría de ustedes lo conoce, sin embargo creo poder aportar con algo más que me gustaría compartirles. Hoy en día se dice y se sostiene supuestamente, al tenor de las escrituras, que se puede comer de todo, porque lo que entra en el hombre no lo contamina sino lo que sale de él. Permítanme mostrarte que la ley no fue cancelada en el Nuevo Testamento. Para esto citaré como ejemplo la ley de los alimentos de Levítico 11 y quiero hablar sobre cómo ha sido mal interpretada la Torá por más de 2.400 millones de cristianos en el mundo que piensan que esos mandamientos ya no aplican para nuestros días. Que fueron mandamientos que han sido cancelados en el Nuevo Testamento, a pesar de que son mandamientos establecidos por Adonai. La mayoría de los cristianos consumen carne de cerdo o mariscos y argumentan que los mandamientos sobre la comida han sido cancelados en el Nuevo Testamento. Quiero demostrarte que tan equivocados estamos. Como creyente de la Torá podrás pensar que hablar de los alimentos no es relevante, pero déjenme decirles que el tema es más profundo de lo que parece. Este resumen lo he tomado del canal Hazat Ubematz, a quien agradezco por sus enseñanzas. Yeshua nunca comió carne de cerdo, tampoco lo hicieron sus discípulos y nunca enseñaron a abolir la ley de Adonai. Quiero demostrarte que nuestro Adonai no se equivocó ni cambió de parecer. La pregunta que queremos contestar es, ¿ahora podemos comer de todo? Yeshua dice que no es lo que entra al hombre, lo que lo contamina, sino lo que sale de él, esto es lo que lo contamina. También dijo, siendo limpios todos los alimentos. Es un argumento que viene en el versículo de Marcos 7, 18-19. Él les dijo, también ustedes están sin entendimiento, no entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. La iglesia cristiana, pastores, comentaristas y líderes cristianos dicen lo mismo que los primeros teólogos católicos, que lo que Yeshua está diciendo aquí es que ya podemos comer animales que la Torá prohíbe como comida. Esto significa que ya podemos comer murciélagos, ratones, lagartijas, cerdos, camarones, animales venenosos. Estos son animales que son prohibidos en Levítico 11. ¿Ahora los podemos comer? Si lo que entra al hombre no lo contamina, ¿consideras que esto es verdad? Si lo que se come no contamina al hombre, nadie se envenenaría, nadie se intoxicaría, no tendríamos enfermedades. Sin embargo, las epidemias más letales de la historia como el ébola, SARS, la pandemia de la gripe H1N1, incluyendo el actual coronavirus, incluso la ciencia misma la llama enfermedades zoonóticas, es decir, enfermedades causadas por comer animales que son prohibidos en Levítico 11. Entonces, ¿lo que comemos no nos hace daño? ¿Acaso Yeshua nos engañó? Todos sabemos que las personas, si son afectadas por lo que comen, o Yeshua mintió o sabía perfectamente en qué consiste el alimento desde la perspectiva bíblica y no se refería a ranas, arañas o cerdos. El mensaje correcto no fue entendido por los fariseos ni los apóstoles, ni es entendido en la actualidad 2000 años después, porque está sacado de contexto. Nos merecemos tener claridad sobre este tema. ¿A qué se refiere Yeshua entonces? La clave para entender la Torá es el contexto. Si leemos desde el principio del capítulo sabremos a qué se refiere. Marcos 7, 1-5. Se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, es decir sucias, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, si no se lavan muchas veces las manos no comen. Si no lavan los vasos de beber, los jarros, utensilios de metal y los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? La clave está en entender el concepto tradición de los ancianos. Se refiere a una serie de rigurosos mandamientos que los líderes religiosos de la época habían impuesto. Atención, no estoy hablando de los mandamientos de la Torá, sino de algo diferente. En la Torá dice que Adonai estableció la ley y le ordenó a Mosé plasmarla por escrito. A esto se le llama ley de Mosé, ley escrita, la Torá, los mandamientos divinos, las instrucciones de Adonai, su voluntad está plasmada por escrito.
Pero la tradición de los ancianos es originada por hombres que, malinterpretando las escrituras, crearon sus propios mandamientos y que en los tiempos de Yeshua ya se consideraban más importantes que los mandamientos de Adonai. Los fariseos llamaban a estos mandamientos tradición de los ancianos, pero Yeshua los llamó mandamientos de hombres. Estos reglamentos rigurosos y dogmáticos comenzaron a formarse aproximadamente 500 años antes de que Yeshua llegara a la tierra. Cuando los judíos regresaron del cautiverio en Babilonia e influenciados por la cultura pagana, comenzaron a crear lo que denominaron cercos protectores de la ley, que no es más que capas y capas de reglas rigurosas que habían impuesto sobre los mandamientos de Adonai. Un grupo de judíos que se les conoce como los fariseos, asumieron el cargo de maestros para enseñar esta tradición de los ancianos, o como se le conoció más tarde, la ley oral. Luego, entre diferentes escuelas de interpretación, llegaron al punto de perder el sentido de los mandamientos originales de Adonai. Las tradiciones de hombres conforman la llamada ley oral, que más tarde fue preservada por escrito en el siglo II como la Mishnah, un compendio de siglos de interpretaciones rabínicas, que ahora son parte del Talmud y que siguen siendo mandamientos para los judíos ortodoxos en la actualidad. Yeshua, durante todo su ministerio, enseñó que los mandamientos que vienen de la ley son divinos mientras que las tradiciones son de hombres. Una de las reglas de hombres de la que se está hablando en este versículo es un lavado ritual que los judíos realizan, que se llama Netilat Yadayim, que consiste en lavarse las manos 3 veces, primero una mano hacia la muñeca y luego la segunda mano también hasta la muñeca. Es un lavado que, según la superstición, limpia impurezas espirituales que se han quedado en las manos al dormir. El mismo ritual se hace antes de comer pan y otros alimentos, pero son reglas que no provienen de Adonai. No vamos a encontrar esta tradición de lavarse las manos en la Torá. Esta tradición es el producto de la religiosidad de hombres que creen que por hacer ciertos ritos son purificados, aunque fueran mentirosos o asesinos. El mismo versículo explica que lo mismo hacían con vasos y utensilios. Si no hacían el lavado, no comían, aunque se tratara de un animal que Adonai estableció como alimento en Levítico 11, como la carne de res o cordero, o que provenga tal vez de una planta que da semilla. Según Génesis 1:29, los fariseos estaban dando más importancia a sus mandamientos humanos que a los mandamientos de Adonai. Por eso la condena que hicieron a los discípulos: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino comen pan con manos inmundas? Eso es lo que rechazó Yeshua. Yeshua utilizó esta acusación contra sus discípulos para enseñar una lección muy importante. Marcos 7 a partir del capítulo 6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Adonai, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidan el mandamiento de Adonai para guardar su tradición. Ahora está más claro, Yeshua estaba defendiendo la ley de Adonai, pero no estaba de acuerdo con los mandamientos legalistas que los hombres agregaron. Más adelante, Yeshua dice a sus discípulos, en Marcos 7, 18-19, también ustedes están así sin entendimiento, no entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Es importante resaltar que la definición de alimentos que tenía en mente Yeshua es lo que Adonai estableció como comida en la Torá. Al decir alimento, no se refiere a ratones, no se refiere a pulpos, no se refiere a cerdos, porque así lo estipula la Torá, se refiere a corderos, a carne de res, a pescado, al pan. ¿Pero qué es lo que contamina al hombre entonces? Yeshua lo aclara en Marcos 7 a partir del 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Claramente Yeshua menciona que lo que contamina al hombre es la transgresión de los mandamientos de Adonai. Por ejemplo, adulterios y fornicaciones se tratan del 7º mandamiento de la Torá,
que dice, no cometerás adulterio. Los homicidios son del sexto mandamiento, no matarás, de los hurtos habla el octavo mandamiento, no robarás, avaricias y envidias se habla en el 10º mandamiento, no codiciarás, engaño y maledicencia es el 9º mandamiento, no darás falso testimonio. Estos son los mandamientos, no pueden estar siendo cancelados por Yeshua. Yeshua rechazó los mandamientos religiosos de hombres, pero defiende la ley de Mosé. En Mateo 5:17 dice, Yeshua no vino a cancelar la ley sino, vino a cumplirla. Yeshua nunca canceló la ley de Adonai, no puede contradecirse a sí mismo. Mateo 5:17-19. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir, porque de cierto les digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Yeshua estaba declarando que no vino a romper la ley y que si queremos ser grandes en el reino debemos hacer y enseñar todos los mandamientos, esto incluye la ley sobre los alimentos, entonces no significa que debemos cancelar la ley porque ni una jota o tilde pasará de la ley hasta que pase el cielo y la tierra. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿nos consideramos discípulos de Yeshua? Él no comió cerdo o mariscos, ¿por qué no seguir a Yeshua y dejar los mandamientos de hombres? La religiosidad da un falso sentido de seguridad, va siguiendo lo que otros dicen, sin examinar honestamente lo que dice la Escritura. Pero si esto es así, ¿qué hay de la visión de Pedro donde ve un gran lienzo con animales inmundos, y le dice el Señor? Pedro mata y come. Este pasaje también es utilizado por creyentes que defienden el comer animales inmundos, pero es un pasaje cuyo tema no es la alimentación, sino el mensaje es, sobrellevar el evangelio a los gentiles, que en esa época se consideraban comunes. Cuando Pedro recibe esta instrucción, Pedro mata y come, él responde, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Esta respuesta quiere decir que en ningún momento Yeshua le enseñó que ahora se puede comer de todo. Pedro estaba siendo obediente a la ley de Adonai sobre lo que se debe comer. De hecho, cuando Pedro entiende el mensaje después de que se le presentó hasta 3 veces esta visión, en Hechos 10:28 dice, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Adonai que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro se da cuenta, la visión no era sobre alimentación, se trató de una visión simbólica que hablaba de personas, ya que en aquellos tiempos los fariseos habían establecido que un judío no podía convivir con un gentil, no podían comer con un gentil, no podían entrar a sus hogares, porque se consideraban inmundos o comunes. En la ley de Adonai no está escrito que los gentiles sean considerados inmundos, esto no era una ley del Creador, sino del hombre. Otra vez estamos hablando de la tradición de los ancianos, de mandamientos de hombres que eran obstáculo para que personas conocieran de Yeshua, que es el nombre hebreo de Yeshua. Hechos 10. No es para enseñarnos que podemos comer de todo. Los seres humanos tenemos la tendencia de ser religiosos, de malinterpretar las escrituras a nuestro favor. La religiosidad es peligrosa, porque te hace pensar que ya estamos cumpliendo. Consideramos que somos buenas personas porque vamos los domingos a la iglesia, hacemos nuestro diezmo, pero esa se ha vuelto nuestra tradición, porque al final es religiosidad si consideras que de eso depende tu relación con Adonai. Estás cayendo en una tradición de hombres. Hemos levantado nuestras creencias sobre la base de los mandamientos de hombres que nos dan un falso sentido de seguridad. Debemos dejar de conformarnos con seguir lo que todos dicen, sin examinar lo que dice la Torá. Hoy día parece que se le está dando más importancia a lo que los hombres creemos, que a los mandamientos de Adonai. Veamos la perspectiva científica. La Torá prohíbe la carne de cerdo como alimentación. Este mandamiento podría parecer que no tiene sentido en una sociedad acostumbrada a verlo como comida, la carne de cerdo es la más consumida a nivel mundial y tras de esto una multimillonaria industria que lo promueve como alimento indispensable. Pero necesitamos dar claridad a este tema para que no tengamos ninguna duda acerca de lo que Adonai nos pide. Detrás de esta prohibición está el cuidado de nuestro cuerpo. La Escritura dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, tenemos la obligación de cuidarlo.
Primera de Corintios 6, 19-20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Elohim? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Adonai. Primera de Corintios 3:16. ¿No saben que son templo de Adonai y que el Espíritu de Adonai mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Elohim, Elohim le destruirá a él, porque el templo de Elohim, el cual son ustedes, santo es. Hoy día comemos cosas que nos hacen daño, contaminamos nuestro cuerpo con cosas que no deberían considerarse alimento, aunque la cultura y la industria alimenticia lo dicten así. Por eso se está normalizando la enfermedad en la vida de las personas, como consecuencia de sus hábitos y comportamientos. Si fuimos creados por Adonai, quien nos diseñó, ¿quién mejor que él para decirnos lo que nos conviene? Adonai nos ama tanto que nos ha dado la mejor alimentación y nos instruye sobre lo que debemos evitar, como sus hijos. Él desea que tengamos salud y estoy seguro que lo que comemos le importa a nuestro Padre Celestial. Si la Torá no es suficiente para convencer al creyente que aún consume carne de cerdo, aquí algunos datos relevantes. El cerdo es un animal carroñero, quiere decir que come de todo, basura, desperdicios, animales muertos, excremento y sumemos a esto, que tiene un sistema digestivo muy simple. Procesa su comida solo en 4 horas que no son suficientes para eliminar las toxinas o infecciones que ingiere. Además, el cerdo no tiene glándulas sudoríparas, no suda, por lo que no expulsa apropiadamente las toxinas y estas quedan alojadas en su grasa y carne, las cuales pasan al plato de muchas personas, como toxinas que no fueron eliminadas apropiadamente, y eso no es nada bueno. Si tomamos como ejemplo la vaca, que es un animal que Adonai diseñó para el consumo humano, notemos que su alimentación es vegetal. Además, su sistema digestivo es más complejo. La vaca tiene 3 estómagos que le ayudan a procesar mucho mejor su comida durante 24 horas. Esto hace que su carne sea más limpia. ¿Qué prefieres comer? ¿Un animal que se alimenta de basura o un animal que come vegetación, un animal que almacena toxinas o un animal que no elimina toxinas de su cuerpo? Muchos argumentan que comer cerdo el día de hoy es más saludable que en los tiempos bíblicos, porque actualmente les dan alimentos balanceados y suplementos alimentarios. Pero esto no es verdad. El día de hoy el cerdo sigue siendo un cerdo, no cambia su fisiología pese a los procesos industriales. Esto no invalida la advertencia de la Torá. La Organización Mundial de la Salud publicó un estudio que confirma que la carne procesada como el jamón, el tocino, la salchicha, los embutidos que provienen del cerdo, son carcinógenos, es decir, tienen altas probabilidades de causar cáncer. La organización Consumer Reports, organización de investigación en defensa del consumidor, sin fines de lucro, realizó una investigación en la que analizó 198 muestras de carne de cerdo comercializada y concluyeron que el 79% estaba contaminada con la bacteria Yersinia enterocolítica. En el 7% encontraron salmonela, estafilococo y listeria. Los cerdos son hospederos de un sinnúmero de parásitos y virus y otros organismos. Diversos estudios muestran que hay una relación entre enfermedad y animales inmundos. La fuente más común de la bacteria Yersinia es la carne de cerdo cruda. Esta bacteria penetra por vía oral a través de los alimentos, aguas contaminadas, contacto con animales, principalmente el cerdo. Triquinelosis o triquinosis es una enfermedad parasitaria causada por una larva llamada triquinela, y leemos que en total se han identificado más de 100 hospedadores, entre los que se encuentran el oso, el zorro, la rata, el caballo. Por cierto, animales inmundos según la Torá, y el hombre es frecuente comedor de carnívoros silvestres, como jabalís y cerdo doméstico, gracias al cual se descubrió como patógena y letal. Cisticercosis es una infección causada por larvas Taenis solium. Las fuentes dicen, los seres humanos contraen teniasis al comer carne de cerdo cruda o mal cocida, contaminada con cisticercos, la forma larvaria del parásito Taenis solium. La teniasis y la cisticercosis son poco frecuentes en las personas que viven en países donde no se crían cerdos para el consumo o donde los cerdos que se van a consumir no tienen contacto con heces humanas. No estoy hablando de enfermedades de la Torá, te estoy hablando de enfermedades actuales, que sufren personas actuales, por comer cerdos y otros animales que la Torá llama inmundos. Las enfermedades directas e indirectas por comer cerdos son tan vigentes como en los tiempos bíblicos.
Como conocedores de las Escrituras debemos tomar la alimentación bíblica como una advertencia para nuestro bienestar. El cerdo no es el único animal que está afectando la salud del hombre por considerarlo comida. Se ha estudiado que los camarones o cangrejos son animales basureros, comen los desechos y excrementos de otros animales. Son los limpiadores del mar, esa es su función en la creación, para eso están diseñados, no son alimentos que nutran o reconstruyan nuestro organismo, sino todo lo contrario. Afectan nuestra presión sanguínea, almacenamos toxinas cuando las ingerimos y generan alergias en algunas personas. Primera de Juan 5:3. Pero este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos. Si decimos amar a Adonai, debemos guardar sus mandamientos. El abstenerse de ciertas carnes no solo debe ser una cuestión de salud, es una acción de obediencia que honra a Adonai. En Levítico 11. Cuando termina las instrucciones sobre los animales inmundos y limpios, Adonai dice, porque yo soy Adonai, su Elohim. Ustedes por tanto santifíquense y serán santos, porque yo soy santo, así que no contaminen sus cuerpos con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre el inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los que no se pueden comer. Sean santos como yo soy santo. El mismo Adonai nos está haciendo un llamado a la santidad. Ser santo significa apartado. Actuar de tal manera que nos distinga del resto, separar lo inmundo de lo limpio, ser diferentes a las costumbres del mundo. Comer animales inmundos fue originado en culturas paganas que no honraban a Adonai. Esta costumbre trascendió a lo largo de los años y el día de hoy vemos culturas que comen animales prohibidos en la Torá. Por ejemplo, para Camboya, comer carne de rata y tarántula es parte de su cultura alimenticia. Si hubiéramos nacido en ese lugar, lo veríamos normal. En Perú y Ecuador comemos conejillo de Indias, cuy, como plato típico. En diferentes regiones de China comen lagartos, perros y murciélagos. Es claro que para nosotros estos animales no son considerados alimentos. El considerarlos comida responden a una cuestión cultural. Mi punto es que el cerdo, el camarón, el pulpo, están en la misma categoría, lo vemos como normal, porque culturalmente lo hemos aceptado, pero para Adonai el comerlos es abominación. Isaías capítulo 66, versículo 17. Unos tras otros, los que comen carne de cerdo y ratón, juntamente serán talados, dice Adonai. Este versículo nos habla de un evento que sucederá en el futuro. La venida de nuestro Masíaj, para juzgar a la humanidad, describe el cerdo como algo contrario a la voluntad de Adonai. Por eso, queridos Sahim, los invito a seguir investigando y descubrir la verdad, porque la verdad nos hará libres. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai te mire con agrado y te extienda su amor, que Adonai te muestre su favor y te conceda Salom. Amén.